Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche, cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Hola chiques, ¿qué tal? Lo sé, esto que estáis viendo es algo raro. No estoy donde siempre, tengo un fondo extraño. ¿Qué está pasando? A ver, os cuento un poco por encima. Este es un vídeo algo distinto a lo demás y por eso quería cambiar un poco el fondo. Este es un vídeo más relajado, no he escrito nada de guión, tengo como una serie de puntos y sé lo que quiero comentar, pero no tengo nada escrito. Estoy improvisando. Y por eso estoy sentado en el suelo, tan ricamente. Me tendría que haber traído un cojín para el culo, pero se me ha olvidado y ya me da pereza levantarme porque tengo todo el tinglado aquí montado, así que eso para la siguiente. ¿Y por qué estoy improvisando? Porque la semana pasada me leí una novela, Cadáver exquisito, de Agustina Bazterrica, y la verdad es que me flipó, me encantó. Y nada, quería hablaros un poco de ella. Esto no es una reseña como tal, porque no tiene estructura de reseña. Igual hago algún pequeño spoiler. No es una crítica como tal, porque, bueno, no es una crítica en tanto juicio de valor. Bueno, el juicio de valor es que me ha gustado mucho. Se lo recomiendo, no a todo el mundo, ahora diré por qué. Es una crítica, si entendemos crítica, como lo entendería Barthes, como diálogo secundario que se establece a partir de una obra literaria y que nos permite meternos dentro de ella, ¿no? Tratar de sacar significados dentro de la verborrea de lenguaje que tiene toda novela, ¿no? En ese sentido sí se podría decir que es una crítica. Estoy dialogando, pensando en voz alta, trayendo cosas que quiero comentar, cosas que quiero señalar, por si alguna vez leéis la novela o por si escuchándome os apetece leerla, pues quizás estas cosas que voy a decir os hagan tomar la novela con otros ojos. Aprovecho para decir dos cosas. Cosa número 1, no estoy muerto, no estoy de parranda, sé que llevo mucho sin hacer más vídeos, es que estoy terminando un máster, tengo muchos trabajos, pero la intención es volver ahora en verano, estoy preparando un vídeo de hecho, lo que pasa es que lo tengo ahí medio aparcado, es sobre Mesopotamia porque me flipa Mesopotamia, y ya que estamos, cuento también que ahora a finales de junio voy a dar una conferencia sobre Mesopotamia y estoy muy contento porque la voy a dar en un sitio con valor afectivo, simbólico, no es un sitio muy grande, no es famoso, yo no soy famoso, nadie me paga por hacer eso, yo escribí planala, puedo hacer una conferencia y me dijeron vente para acá. Es por Madrid, si alguien vive en Madrid y le apetece, pues encantado, será por Moratalá, Centro Cultural del Torito. ¿Qué más quería comentar? El libro ahora mismo no lo tengo en físico, yo lo he cogido en la biblioteca. Lo que pasa es que cuando me lo terminé de leer se lo comenté a una compañera de trabajo, hola por aquí si estás viendo el vídeo, y es que me gustó tanto que se lo recomendé y me dijo vale, pues lo voy a buscar y me lo leí. Dije toma, quédatelo, ya me lo devuelves, tómalo, léetelo. Entonces por eso no tengo el libro aquí. He tenido que recurrir, bueno, lo tengo aquí en el móvil, he seleccionado alguna cita, está en las bibliotecas, está en todas las bibliotecas de todas partes, consultadlo en bibliotecas y si podéis, compradlo o regaladlo a otra persona porque es un libro maravilloso. Hola chiques, ¿qué tal? Sé que esto se va a escuchar mal, no tengo micrófonos ni nada, pero es que me he dado cuenta de algo muy importante. Acabo de desmontar todo el tinglado y me he dado cuenta de que no he recomendado a los canales gracias a los cuales he descubierto esta novela. Así que quería recomendarlos desde aquí y agradecerles pues que me descubrieran la obra. Por un lado, Libros en el fin del mundo, canal que maneja José, un saludo. Y por otro lado, el último libro de Robinson Crusoe, canal que llevan en colaboración Ángel y Silvia. Un saludo también desde aquí. Vale, genial. Ahora sí, dicho todo esto, vamos a empezar a hablar un poco del libro, ¿no? Que para eso estamos aquí. Cadáver exquisito, Agustina Bazterrica, publicado en 2017. La autora es argentina y esa es toda la información contextual que necesitamos a grandes rasgos. La novela es anterior al COVID y esto es importante por algo que voy a mencionar justo ahora, ¿vale? Voy a empezar por los disclaimers. Es una novela que me ha gustado mucho, como ya he dicho como 100 veces, porque me repito más que un loro papagayo, pero no es una novela que recomiende a todo el mundo, no.
No, si tienes estómago sensible, no te lo leas. Es que ni siquiera es gore. Es gore porque el contenido es gore, pero no está explicado como si fuera gore. Lo que pasa es que es gore lo que narra en algunas escenas. Entonces, no es un contenido apto para todo el mundo. Hay escenas violentas, hay escenas desagradables, hay escenas de abuso, hay escenas misóginas. También aviso, porque hay veces que hace falta decir esto, que haya todo este contenido no significa que la novela apoye todas estas cosas. De hecho, hace una crítica bastante obvia por un lado, pero también bastante perspicaz y mordaz por otro lado, ¿vale? Entonces tiene contenido muy desagradable, lo cual no significa que apoye la novela tal contenido, al contrario, lo critica. Empiezo a mencionar un poco la trama, porque estoy hablando ya de la novela, igual no sabéis de qué va. La novela es, digamos, por situaros en un primer momento, es ciencia ficción, un futuro próximo distópico. La premisa es la siguiente: ha habido un virus, una pandemia mundial, solo que ahora en vez de matar seres humanos, ha matado a todos los animales del mundo. Ya no quedan animales, o quedan por lo menos muy pocos. Y la gente ha desarrollado un gran pavor a los animales y no quiere tocarlos ni con un palo y menos comérselos porque no quieren morirse. Problema, que la gente sigue queriendo comer carne. Entonces han pasado unos años, ha habido un periodo de transición, como lo llaman ellos, y ahora digamos que es normal el consumo de carne humana. Se cría a gente, a personas en cautividad, se les corta la lengua para que no puedan hablar, están metidos en un recinto, hacinados, sin contacto con el exterior y siendo criados como mero ganado, y cuando llega cierta edad en esta gente, pues al matadero, y del matadero a tu plato. Solo que en vez de llamarlo lengua humana, porque igual queda un poco feo, lo llaman lengua especial, ¿vale? En vez de llamarlo hígado humano, pues lo llaman hígado especial. De ahí la distopía. Y también la distopía está en que la gente está encantadísima. Bueno, la gente está un poco tocada, está muy tocada en la novela por muchos motivos, pero la gente, en lo que respecta a la carne, está encantadísima. No tiene ningún conflicto ético en comer carne humana. Lo han normalizado por completo y es el pan de cada día. Y ya no es solo que haya gente que vaya a la carnicería a comer carne, es que hay gente que compra una persona, la meten en su casa en una especie de jaula y la van despedazando para comerse la carne fresca, porque así está más rica, más deliciosa. Esa es la premisa general. Ahora, ¿cuál es el argumento? Se nos narra la historia de un señor. El nombre es lo de menos, porque de hecho es que el narrador como tal nunca lo menciona a él por su nombre. Esto es algo muy interesante a nivel estilístico, quizás lo mencione luego. Que siempre habla de él, pues como él. Sabemos su nombre, Marcos Tejero, por otros personajes. Entonces, se nos narra la vida de un señor que está en una posición muy interesante, porque está en una posición de absoluto privilegio. Es la segunda mano del director de un matadero, entonces tiene dineros, tiene poder, tiene influencia. Lo que pasa es que es el típico personaje out of the box, hasta cierto sentido, fuera de la caja, que es el personaje más crítico que vamos a encontrar hacia toda la sociedad, porque el narrador es en tercera persona, pero es omnisciente, lo que quiere decir que podemos acceder a los sentimientos, a los pensamientos y un poco a la ideología, a la cosmovisión de este personaje de Marcos Tejero, ¿no? Llama a la gente que va a los mataderos por lo que son, personas. Entonces se le ve bastante descontento, pero sin molestar, ¿vale? No va a ser un guerrillero, o por lo menos al principio de la novela no es un guerrillero. El personaje Marcos Tejero, el protagonista, es ese estilo de personaje, a caballo entre los dos mundos, un alto cargo que está cómodo. Realmente él no es una de las personas, no es uno de los oprimidos, no es ni una de las personas que van a ser comida, y tampoco es una de las personas que forman parte del populacho, de la baja clase, de los marginados, que ellos tienen un nombre propio, los carroñeros, pero no está contento con lo que ve. Pero tiene sus traumitas, él también tiene sus traumitas. Esto es interesante porque conseguimos medio empatizar con él. Esa es un poco la trama, la novela. No quiero destriparla porque creo que es una novela muy interesante. Si queréis saber más qué pasa, leed la novela, ¿no? Lo único que voy a decir es que hay un punto de giro al principio de la novela que hace que toda la situación de equilibrio en la que vive Marcos Tejero, el protagonista, haya un giro, ¿no? Sin desencadenante pues no hay conflictos. Hay un conflicto, le regalan pues una persona humana. Entonces llega una persona humana, una chica, una mujer, le regalan una chica joven y que haga con ella lo que quiera, que se la coma, ¿no? Porque la idea es que se la está dando para que se la coma, básicamente.
Por cierto, se me ha olvidado comentar que me ha parecido muy curiosa la relación personal que yo he tenido con este libro, porque ha surgido en un momento de mi vida, en un año, en el que he tenido un ciclo muy autofágico. Quiero decir, de lecturas, de lectura. Quiero decir que yo lo que más he leído este año es literatura griega. Pero lo siguiente que más he leído y visto y todo, e integrado artísticamente en mi vida este año, es el tema del canibalismo. A finales de 2022 yo participé en una Game Jam, que es como una especie de concurso para hacer videojuegos en muy poco tiempo. Participé en la Game Jam Cultura Abierta, que es una Game Jam española cuya única premisa es utilizar obras de dominio público y que en este caso, en este año, la temática era gastronomía. Entonces yo, que estaba participando con un amigo, la primera idea que se me ocurrió es subvertir el tema gastronomía, porque intuía que todo el mundo iba a hacer juegos sobre tortilla de patata y sobre cómo cocinar, y yo propuse, la primera idea era hacer un juego que subvirtiera la idea de cocinar, porque se puede comer carne humana, ¿no? Era como entrar en el terreno oscuro de lo que es comer. Al final, el juego que hice, Golondrinas en el Frente, que por cierto está disponible totalmente gratuito en mi página web de its.io, os dejaré el enlace en la descripción también. Al final no fue por ahí, fue una historia de amor entre dos hombres en la guerra civil, muy cortita, dura menos de 5 minutos, pero a mí se me quedó la idea grabada y quise trabajarla. Entonces la seguí desarrollando, hice un videojuego que realmente es una ficción interactiva. Se llama Caníbal y está también totalmente accesible y gratuita en mi página web de its.io. Os lo dejo también en la caja de descripción. La verdad es que si os aburrís, si os apetece ver qué hice, cómo lo desarrollé yo artísticamente, pues tenéis vía libre para leerlo. Aviso, pues como esta novela de Cadáver Exquisito hay contenido adulto, hay violencia, hay sexo, entonces igual pues si tienes 14 años pues no accedas a mi ficción interactiva. Si eres un adulto, pues bienvenido sea y ya me dirás. Entonces, con todo este campo de cultivo, ¿con qué nos encontramos? ¿Qué podemos sacar de todo esto? Lo primero que voy a hacer es mencionar un artículo y voy a comentar sus puntos clave. El artículo se llama Políticas del hambre y diplomacia animal en Cadáver Exquisito, de Agustina Bazterrica. La referencia la dejaré en la descripción, como siempre. El artículo es largo, es técnico, puede ser algo denso. Entonces yo me voy a quedar con los 3 conceptos claves que desarrolla este artículo. El primer punto es la politización distópica del hambre. El segundo punto es la carnificación del débil y el tercer punto tiene que ver con el lenguaje. Entonces, acerca del primer punto, sobre la politización distópica del hambre, lo que plantea el artículo es algo en esencia bastante sencillo y es la idea de cómo se puede generar muy fácilmente una distopía a partir de la carencia de un recurso básico como el agua, con el territorio, con la comida, ¿no? Entonces, como en una situación global, en la hipotética, en la que de repente se deja de poder consumir carne, la gente se vuelve un poco loca y empieza a generarse la distopía. Ojo, que la distopía no solo está llevada a cabo por la gente, y esto por ejemplo es algo que se dice bastante directamente en la novela, en plan como por ejemplo al principio se plantea pues que hubo ciertas resistencias, pero en el momento en el que el capital, las empresas millonarias veían pues que todo su imperio de los dólares se venía abajo, pues empezaron a mover sus fichas y a manipular la opinión pública y los gobiernos para terminar dando lugar a la situación que se plantea en Cadáver Exquisito, el consumo de la carne humana como algo normal. El segundo punto, la carnificación del débil, tiene en esencia la idea, es bastante sencilla también, y es cómo es muy fácil utilizar al débil, al oprimido, como chivo expiatorio y también como válvula de escape. Quiero decir, vale, las empresas de carne ya han dicho que, bueno, pues si no se puede vender carne de vaca ni de ningún animal, pues alguna carne habrá que vender. ¿Qué carne vamos a vender? ¿La de Brad Pitt? Pues no, pues vamos a vender la carne de los inmigrantes, que es lo primero que se empezó a consumir, los inmigrantes ilegales, los fugitivos, de los delincuentes, de la gente más crítica hacia el poder. Vamos a convertirlos en carne y vamos a comérnoslo. Y así de paso hacemos un 2x1. Eliminamos al sector rebelde y problemático. Resolvemos nuestro problema económico y el problema del descontento general, y además mantenemos a la gente bastante sumisa, porque si sabes que si te portas mal, igual vas al matadero municipal y te descuartizan y te venden en tiritas y en croquetas, pues hombre, igual puedo comprender que no te apetezca irte de manifestación.
Y el tercer punto acerca del lenguaje, esto es algo muy presente en otras novelas distópicas, como Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y también en 1984 de George Orwell, cómo se puede usar el lenguaje para manipular la opinión pública, para ocultar una situación, para mentir a la cara de todo el mundo y que la gente se crea esa mentira. Y va un poco en la línea de aquello que dijo el Ministerio de Propaganda nazi, Goebbels, y que de hecho se cita en esta novela, en Cadáver Exquisito, que se trata no de ocultar la verdad, sino de manipular de tal forma el lenguaje y a la gente que la gente no tenga palabras para etiquetar, señalar y criticar aquello que están viendo. Si no hay palabras para decir, uy, eso estás comiéndote a una persona, estás haciendo canibalismo. Si no existen esas palabras y las sustituyes en todo caso por un eufemismo, es un significante carente de significado, es un contenido que contiene un poco la idea, pero que ha perdido todo su significado más problemático. Si ya no dices, eso es hígado de carne humana, dices, eso es hígado especial, pues queda muy bonito y ocultas la verdad, que estás comiendo carne humana. En el momento en el que lo metes detrás de un telón y lo ocultas, en el momento en el que dejas de llamar a las cosas por su nombre, la realidad, si no desaparece, se camufla. De hecho, voy a buscar una cita de la novela, que está bien al principio. Asesinarlos sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Vale, ahora saliéndome del artículo, quiero mencionar brevemente una entrevista que le hicieron a Agustina Bazterrica, el enlace también lo dejaré en la descripción, y es muy interesante porque ella plantea que frente a lo que se pueda decir, porque es cierto que tú puedes leer esta novela en un primer momento y decir, esto es propaganda vegana hecha por la Agenda 2030 para que nos sintamos mal para comer carne. Vale, pues no, a ver, sí, puede ser calificado como tal, pero es una novela bastante poco panfletaria hacia lo que luego es el veganismo. O sea, sí, uno sale de la novela diciendo, vale, no quiero comer carne más, pero no se llega a decir en ningún momento. Y de hecho es que tampoco se critica como tal el consumo de carne, que sí, porque uno puede extrapolar y se da cuenta de que hay una crítica subyacente a lo que es el consumo de carne, pero quizás más que por motivos ecológicos, por motivos animalistas e incluso éticos. Esto es algo muy interesante porque los pasajes más crudos, más incómodos de leer, son aquellos en los que se describe cómo se prepara a la gente en el matadero para su consumo, cómo se la mata, cómo se le saca la sangre, cómo se le cortan pedacitos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la descripción no es nada poética, es un lenguaje bastante crudo, bastante directo, las oraciones son bastante sencillas y cortas, lo cual yo en un primer momento veía como algo negativo, pero llega un momento en el que es que tiene que ser así. Es un lenguaje crudo hecho adrede para que tú llegues rápido a lo importante, que es la degradación del ser humano, hasta qué punto puede llegar, y no te van a maquillar las palabras. Y a lo que quería llegar, que me estoy yendo por las ramas, por lo que he leído en la entrevista y en otros sitios, y por lo que he leído y visto en vídeos aparte, no se cuenta nada especialmente ficcionalizado. Quiero decir, el proceso del matadero que se narra en la novela es el proceso del matadero, de los mataderos que se dan en la vida real. Quiero decir, lo que estás leyendo en la novela es lo que ocurre en la realidad, más o menos, cuando se lleva un animal al matadero. Lo que pasa es que, claro, en el momento en el que cambian la palabra vaca por persona, nuestro cerebro, ahí hay un salto que no está dispuesto a tomar, no al menos con tanta facilidad. Y esto es muy interesante, precisamente creo que es uno de los puntos más importantes de la novela. Como la diferencia fundamental no está en el objeto que se está llevando al matadero, sea una vaca o sea una persona. Está en la percepción subjetiva que nosotros tenemos hacia el objeto. Claro, en el momento en el que nosotros como lectores estamos leyendo cómo descuartizan a una persona, nos sentimos muy incómodos. Pero en el momento en el que eso pasa a ser una vaca, nos puede resultar incómodo, pero no nos causa el rechazo que nos causa el descuartizar a una persona. Entonces el salto es ese. Es seguro que a la gente de ese mundo le resulta muy incómodo saber cómo matan a la gente en los mataderos, pero no es lo suficientemente incómodo como para dejar de comer esa carne, que es un poco lo que nos pasa a nosotros con los animales. Claro, no con todos. Esto es interesante porque ahora voy al segundo punto,
claro, nosotros aquí en Occidente al menos no estamos dispuestos a que nos vendan un trozo de carne de perro en el supermercado, pero sí carne de vaca, sí carne de cerdo, carne de conejo, lo mismo. Sí, hay alguna gente a la que sí, pero hay gente a la que le da ya mucha penita, porque los conejitos que son tan monos, son tan adorables, y es verdad, son monísimos. ¿Por qué algunos animales sí, algunos otros animales no? ¿Y por qué la gente de ese mundo consume carne humana aunque le pueda resultar tremendamente incómodo? Porque lo han deshumanizado. Claro, y ahí entra en juego el lenguaje. El lenguaje ayuda a deshumanizar. La gente que entra en ese mundo, a los mataderos, no son tratados como personas, no son criados como personas, no ven el mundo, nunca entran en contacto con la gente. Entonces, a vista del consumidor, no son personas. Y en el momento en el que dejan de ser personas, directamente, automáticamente, entran en la categoría de objeto de consumo que no me causa conflicto ético. Me lo como, porque no es una persona, es un animal. Este es otro punto importante que quería comentar y que menciona Agustina en su entrevista y que plantea también en su novela. Cómo consumir a una persona no es solo literalmente abrirla en canal y comérsela. Puede ser esclavizar a una persona, la trata de personas, el trabajo infantil. Entonces, eso, que nos planteemos qué otras formas hay de consumir a las personas y de deshumanizarlas y de justificar, por tanto, su explotación. ¿Por qué no nos parece horrible, inaceptable que esta camiseta que yo llevo aquí, porque tampoco quiero ir yo aquí del Mesías hipócrita, esta camisa de donde sea, de Zara, pues seguramente sea de Zara. Esta camisa que viene de Zara, que ha sido producida por niños explotados en la India o en Bangladesh o en China o donde sea, me da igual. ¿Por qué nos parece no lo suficiente mal como para que nos lo tomemos como algo inaceptable de consumir? Porque lo tenemos deshumanizado. Como no son nuestros niños de España, porque claro, si Zara tuviera explotados a 20.000 niños aquí en España, dándoles sueldos mínimos, bueno, haciéndoles trabajar a niños, que es ilegal, ahí sí nos parecería mal, pero los niños de Bangladesh pues no es Españita, o Europa, o Occidente, me da igual. Entonces, yo creo que son los puntos fundamentales que quería comentar sobre la novela. Quizás mencionar de nuevo, que no sé si lo he hecho ya, otra reflexión que lanza el aire en la novela es lo fácil que es manipular a la gente, por un lado, lo fácil que tiene el capital manipular la opinión pública. Y aquí hago un poco el disclaimer del disclaimer. Cuando dije que hay momentos y escenas violentas, otra de las cosas que debería haber hecho disclaimer, ya lo dije, pero es importante saber, esta novela es anterior al COVID, ¿vale? Porque post-COVID hay cosas que uno lee y dice, esta señora es negacionista del COVID, es conspiranoica, ¿qué está pasando? La novela es anterior al COVID, entonces puede que haya oraciones que suenen a conspiranoico de no ha existido el COVID, no existe, ¿verdad? Pero no van por ahí los tiros. Es más una crítica a priori de cómo pues los medios de comunicación, los gobiernos, porque esto es algo que se menciona en la novela, quizás el virus nunca existió, quizás fue todo una estrategia de los gobiernos, del gran orden mundial para controlarnos a todos y reducir la población y estas cosas, ¿no? Entonces se junta todo ello con lo fácil que es llegar a normalizar una situación terrible. ¿Cómo es que a la gente no le parece mal? ¿Cómo se ha llegado a integrar tan fácilmente? Que es la misma situación que plantea pues Hannah Arendt, por ejemplo, en su archiconocido libro Cerca del mal, de la banalidad del mal. Investigó mucho sobre el tema del nazismo y de cómo la sociedad alemana durante el nazismo llegó a normalizar absolutamente todas las deportaciones, todos los campos de concentración, los campos de exterminio y hasta llegar a participar de ello de manera pasiva y a veces muy activa, ¿no? Pues sobre todo esto va la novela. Y creo que ya está todo por mi parte hoy. Os doy mucho las gracias a todos por haber visto este vídeo, por haber llegado hasta aquí y os voy a ir dejando. Ya sabéis que me tenéis en redes sociales, Zura_CR en Instagram y en Twitter. Tengo una página web con el mismo nombre, zuracr.com. Ya sabéis que podéis darle al like, comentar, suscribiros, compartir el vídeo con más gente, que es gratis. Guiño guiño, codo codo y nada, que os mando un fuerte besabrazo a todos vosotros. Muchas gracias de nuevo por haber venido hasta aquí. Hasta luego.